Bueno, a ver, hablemos primero de los mecanismos de democracia directa como directo, y después conversamos un poco, me dicen qué piensan y qué sé yo. Eh, bueno, nosotros somos vinculante.cl, una campaña para introducir los mecanismos de democracia directa que usan en Suiza a la Constitución de Chile. Eh, Básicamente, a ver, hablemos primero, a ver, ¿por qué primero? Porque el objetivo es tener en la Constitución maneras que la ciudadanía pueda usar poder político eh, y resolver problemas, conflictos, qué sé yo, de manera vinculante, institucional, en el futuro. Entonces, no tener que, en el fondo, esperar a que los políticos necesariamente se pongan las pilas con los temas o tener que salir a la calle o qué sé yo a protestar, sino que poder vía la junta de firmas crear procesos de cambio político, reforma y qué sé yo. Entonces, los mecanismos que usan los suizos, que son los tres que nosotros proponemos, son estos. El primero es el referendo obligatorio, que se gatilla cada vez que hay una propuesta de cambio constitucional. Entonces, si es que los políticos proponen un cambio constitucional y lo aprueban en el Congreso, tiene que igual haber un plebiscito obligatorio, como el que tuvimos el 25 de octubre, y ganar la mayoría en ese voto universal para poder aprobarse. Ese es el primer mecanismo. También se aplica para tratados internacionales. Entonces, si es que alguien quiere aprobar un tratado internacional, tiene que aprobarse, bueno, por el Congreso, pero además por un plebiscito universal. Ese es el primero de los tres mecanismos. El segundo es el veto a ley, que simplemente después de aprobado una ley por el Congreso, toda la ciudadanía tiene 100 días para juntar firmas, y si junta suficientes firmas, que serían 100.000 en el caso de Chile, para leyes, eh, siguiendo como el estándar de cómo lo hacen los suizos en proporción. Si se juntan suficientes firmas, que son esas 100.000 en 100 días, entonces se gatilla también otro plebiscito vinculante, como el del 25 de octubre, en que todo el mundo va a votar si quiere, si se aprueba o no se aprueba esa ley. Y eso decide si se aprueba o no se aprueba la ley. Es vinculante. Si no se juntan esas 100.000 firmas en el plazo, entonces se aprueba la ley automáticamente. Ya se aprobó en el Congreso. Y el tercer mecanismo es la iniciativa, que consiste en juntar 200.000 firmas a nivel nacional, estamos hablando. Después hablamos de cómo funcionan también a nivel regional y municipal. A nivel nacional se juntan 200.000 firmas, y si se juntan esas suficientes firmas en un plazo de 18 meses, se puede hacer una propuesta, por ejemplo, de pensiones o de, por ejemplo, la pensión mínima tiene que ser tanto, o el impuesto tiene que bajar a tanto, o qué sé yo. Entonces, si se juntan esas 200.000 firmas para esa propuesta específica en el plazo determinado, que son 18 meses, se gatilla de nuevo un plebiscito vinculante. Y ahí sí los políticos empiezan a hablar con los que juntaron las firmas para que lo bajen, para resolver el problema. Y si no llegan a acuerdo, entonces el día del plebiscito está la propuesta de la ciudadanía para que se junten las firmas, la contrapropuesta de los políticos, que se les da un buen tiempo, un año y medio para hacer su contrapropuesta, o el rechazo. Y también, claro, de iniciativa popular también y vinculante. O sea, lo que se decide en ese plebiscito también se hace, no es meramente consultivo. Esos son los tres mecanismos y funcionan, les describía a nivel nacional, pero también funcionan con las facultades regionales que tengan la gobernación, por ejemplo, a ese nivel de regiones, y lo mismo a nivel de municipalidad. O sea, se juntan firmas, por ejemplo, no sé, si hay un ítem del presupuesto municipal que la gente quiere incluir o frenar, se hace lo mismo en un proceso. Obviamente con las firmas, el porcentaje de firmas adecuado a la población del municipio en este caso. Es como un 1% de las firmas lo que hay que juntar. Esos son los tres mecanismos, y un poco la motivación es, claro, la que hablamos al principio. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué preguntas tienen o comentarios quizás? Objeciones, qué sé yo, eh, aprensiones. Hola.
Sí, a mí me parece bastante interesante, me causa, eh, eh, digamos, el tema cultural sí ya me causa una primera consulta, en términos de que es bajo una cultura europea el modelo que ustedes están tomando, que es Suiza, más o menos cuánto tiempo lleva funcionando en Suiza, bajo qué tipo de constitución se estableció estos mecanismos de democracia directa, y en términos de población, tú hablabas de que es el 1% de la población para poder aprobarlo. Para gatillar para juntar firmas, las firmas que hay que juntar, claro. Sí, ya. Entonces, la cultura, claro, sí, hay diferencias culturales de todas maneras, pero hay que pensar que son cosas muy generales. O sea, lo que se está proponiendo es, en el fondo, traer una cosa muy general que existe en todas partes del mundo. Nosotros también tenemos mecanismo de democracia directa en Chile, uno municipal, pero que requiere muchas firmas, 10% de firmas, que no sirve para mucho, que es engorroso, está mal diseñado. Entonces, la gracia es, Uruguay, por ejemplo, tiene buenos mecanismos de democracia directa, también lo usan hace mucho tiempo, obviamente cultura mucho más parecida, al menos superficialmente, y funciona. Entonces, Suiza simplemente es tomar, igual que la democracia representativa que tenemos nosotros, que es una copia de Francia y de España y qué sé yo, De España, sí. con pequeños ajustes, pero básicamente la separación de los poderes del Estado, qué sé yo, todo eso, lo grueso es lo mismo. Es también tomar esta otra cosa que también es, claro, es lo mismo, pero que también existe en muchos lados, y simplemente tomar el mejor modelo que existe de acuerdo a los académicos, no una opinión nuestra, es que no escucha a los académicos. Por ejemplo, en Chile está David Altman, que es un especialista en democracia directa del mundo, que ahora es director del Instituto de Ciencia Política de la Católica. Él considera que, bueno, y otros, que Suiza en el fondo es como el estándar de oro, es el lugar donde la ciudadanía tiene más fuerza, por cómo están diseñados los mecanismos. Entonces, eso por el lado cultural, la historia lleva más de 100 años haciendo eso. Estos mecanismos están ahí hace más de 100 años operando. Y de hecho, en la página web, si tú vas a vinculante.cl, el caso suizo, hay un poco más abajo, ahí no está separado, pero en el párrafo hay un lugar donde dice que acá está el link para ver todas las cosas que se han votado. Entonces tú puedes ver todas las cosas que se han votado de 1880 y tanto hasta el 2015, me parece, todos los temas. Y a nivel nacional, al menos. No sé si se me quedó alguna cosa de las que mencionaste, Jennifer. No, súper, gracias. Ya. Sí, ese es como mi tema. Sí, me acuerdo del proceso uruguayo también y obviamente es también interesante. Sí, funciona. Y claro, Uruguay bien, pero no es tan fuerte, está como Suiza, como que tiene los mecanismos más fuertes, y después Uruguay como segundo paso, y después tercer paso quizás muchos otros. Sí, ¿quién? Nancy. Sí, hola, una sola Hola. consulta. Y con respecto a la iniciativa ciudadana de proponer leyes, ¿no? En el caso de Suiza no tengo muy claro cuando proponen leyes, es la idea de la ley, es el objetivo de la ley el que proponen, y me imagino que después el Parlamento tiene que trabajar y elaborar esa ley. Sí, eso es muy Esas, importante. Sí, es importante porque en Chile estamos acostumbrados a la iniciativa de ley, que es lo que tú describes, porque muchas veces se ha ujú, hablado de eso, que en el fondo obligar a que el Congreso hable sobre un tema determinado y que ellos discutan y que hagan una ley, qué sé yo. Esto no es eso, esto es introducir un artículo que va directo a la Constitución. Entonces tú, puede ser materia de ley, o sea, por ejemplo, cosas como las pensiones, puede ser cualquier cosa que uno quiera. sí. Básicamente, no tienen limitaciones salvo formales, básicamente. Y eso va directo a la Constitución. Entonces, eso es importante porque en el fondo, para que funcione como fiscalización a nuestros representantes y que funcione como buen complemento a la democracia representativa, no puede ser simplemente decirle, oye, conversa en este tema. Tiene que ser, queremos, no sé, pensión mínima de 300 lucas al mes, por ejemplo. Entonces, el voto al final, uno decide entre lo que propone la ciudadanía, ¿No? y algo bien concreto, o lo que proponen los políticos. ¿Se entiende? Porque si es que fuese una cosa Sí. general, como, oye, conversa en el tema, esa Mm, cuestión te puede terminar en cualquier cosa. ujú. Entonces, claro, no es la iniciativa de ley, sino que es la iniciativa de cambio constitucional en la práctica, que es en el fondo
algo bien concreto que va directo a la Constitución, y después ellos sí tienen que hacer una ley que lo baje, entre comillas. Exacto. Eso sí, pero no es meramente la iniciativa de ley, ¿se entiende? Ujú, El cambio ujú. constitucional se hace al momento del plebiscito. Dale, había... Natalie, me parece. Norbert, sí, Sí. sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Oye, Norbert, quería hacer una consulta respecto al, bueno, perdón, me enchufé un poco casi al último, no sé si habrán hablado de esto, pero No, tranquila, quería entramos. preguntarte cuál es la contextualización respecto a las iniciativas populares a propósito de lo más polémico que ocurrió en Suiza, porque me parece que fue cuando querían, el Estado Islámico quería hacer una, o sea, se votó un referéndum donde se prohibió la libertad de culto, que fue votada por los ciudadanos suizos, y se prohibió que ellos pudieran construir una especie de, no sé si se llama, minarate, que es donde se suben a convocar a la gente, y fue bastante polémico porque en el fondo se contrapuso a un derecho fundamental que era el ejercicio del culto religioso, y finalmente las personas votaron con que eso no ocurriera y se produjo una especie de islamofobia que ellos llamaban, y para Sí, contextualizarlo sí. a la realidad chilena, y no, ojo, no tan lejos, no sé, quiero combinar un poco, pero lo que tiene que ver con la migración. ¿Qué opinan en torno a eso? ¿Qué creen ustedes que en la bajada puede pasar? Sí, a ver, primero lo que pasó, que es más o menos lo que tú decís, es que hubo una iniciativa que era para, no para reducir la libertad religiosa, pero sí para que, tampoco era para que no se pudieran construir más mezquitas, pero las mezquitas tradicionalmente tienen una cuestión arriba que es como la iglesia, la cruz de la iglesia arriba, y es como una figura, es como una escultura estándar, y esa escultura, que no sé, se llama minarets en inglés, pero básicamente eso no sé cómo se llama, esa es la que se discutió si se iba a seguir permitiendo o si es que se iba a prohibir seguir construyendo esa parte de las mezquitas. No, nunca estuvo en juego la libertad religiosa, de culto, ni qué sé yo, pero sí esa escultura, digamos, que arriba de la mezquita. Eh, y claro, efectivamente ganó por un margen corto, chico, la prohibición de esa cuestión. Claro, entonces el problema más general ahí es el Claro. problema entre democracia y derechos, o democracia y derechos fundamentales. Y cómo han resuelto los suizos es que simplemente, a ver, porque primero, ¿cuál es el problema de tener un, por ejemplo, tribunal constitucional o algún comité o qué sé yo de derechos fundamentales? El problema es que ahí toda la fuerza que tienen estos mecanismos de que en el fondo la ciudadanía esté siempre al mando y que en el fondo no le pasen gato por liebre, qué sé yo, se pierde porque pasa un segundo comité, el Tribunal Constitucional, que lo eligió no sé quién, qué sé yo, que termina tomando la decisión de qué es lo que puede o no puede ir en estos votos y en estos plebiscitos. Entonces, ellos para salirse de ese riesgo han optado por simplemente no tener tribunal constitucional ni nada que se le parezca. Simplemente dejan que la ciudadanía decida y la democracia es lo que se hace y punto. Y en este caso, claro, se decide en contra de esta escultura y con significancia religiosa, obviamente, y se decide eso, ¿no? Ahora, el otro riesgo es el que se basan a llevar los derechos fundamentales y ellos se exponen a ese riesgo, pero ahí hay que tener cuidado porque uno piensa que porque en la Constitución está escrito que, no sé, la libertad religiosa y qué sé yo, en realidad la protección a esas cosas es más cultural. O sea, si es que las cosas cambian mucho y todo el mundo empieza a odiar, por la razón que sea, qué sé yo, a la gente que tiene polera azules, por darte cualquier ejemplo, eh, aunque esté escrito en la Constitución que se va a respetar a la gente de polera azules, el problema va a estar ahí igual y al final, por eso te digo, creo que la protección es más cultural que de esos derechos fundamentales, ¿me entiendes? Entonces, no sé hasta qué punto tener algo como un tribunal constitucional, con los costos que eso implica, realmente resuelve el problema o es más una ilusión de calma y de, qué sé yo. Entonces, eso es como más o menos el problema en general. Nosotros nos proponemos si tener o no tener un tribunal constitucional que regule esto, pero sí hay que tener mucho cuidado que si es que lo llegamos a tener y que tenga alguna injerencia en estos derechos fundamentales, que muy probablemente se va a usar, salvo que esté diseñado muy cuidadosamente, para neutralizar estos mecanismos de democracia directa y para que no se haga lo que la ciudadanía quiere en ciertos casos como difícil. Ujú. Ok, qué interesante. ¿Se puede dar opiniones? Sí, obvio, dale. Bueno, mira, la verdad es que a mí me parece la democracia directa y los mecanismos
que nos muestra Suiza en particular, y también países como Uruguay, entiendo que Australia también, ¿no? Me parecen súper interesantes y quizás sea para nosotros una forma de poder hacer la bajada a los cambios, porque indudablemente en la constitución que se escriba vamos a poder establecer quizás algunos acuerdos, no sabemos, porque esto... Bueno, yo en todo caso quiero comentar que parece que todas las candidaturas estamos hablando lo mismo, así que debiera de ser súper optimista respecto a los resultados de la nueva constitución. O sea, debiera ser fácil escribir una nueva constitución si en realidad todas las candidaturas queremos hoy día, qué sé yo, educación gratis y queremos además... proteger a la naturaleza, el derecho al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como todos estamos hablando lo mismo, debiéramos de tener una nueva constitución acorde a los nuevos tiempos. Pero bueno, sabemos que a veces no es tan así, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que me parece interesante y de hecho nosotros en el programa del Movimiento Territorial Constituyente, en mi propio programa, consideramos la democracia directa. Hablamos como un mecanismo que, en primer lugar, va a hacer participar a la gente, ¿ya? Hoy día reclamamos, y ese es un reclamo general, de que la participación ciudadana no es vinculante, ¿ya? Y no solamente aquella asociada a la evaluación de impacto ambiental, ¿no?, de los proyectos, sino que también en aquellas instancias públicas. O sea, estamos llenos de consejos consultivos, bueno, están los COSOC, etcétera, pero son una mero saludo a la bandera, por no decir una manipulación directamente, porque se publicita que se consultó a la ciudadanía, pero todos sabemos que eso es netamente formal, por decirlo suavemente. Entonces, hoy día creo que en Chile están las condiciones para quizás transitar hacia una democracia directa, porque hay una ciudadanía tremendamente empoderada y hay una ciudadanía queriendo participar. Y creo que con esto podríamos resolver los conflictos y dejar de ser una democracia de carácter dictatorial como lo tenemos hoy día, que es tremendamente represiva. Entonces creo que sí, que nos puede ayudar, porque la participación, el ser parte de la construcción de tu país a través de estas propuestas de leyes o de opinar acerca de si firmas o no firmas un tratado, etcétera, te hace sentirte parte del proceso, ¿ya? Y también sentirte responsable, o sea, genera también deberes y derechos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y por lo menos nosotros y mi candidatura está por esto, porque creo que sería el mecanismo en que realmente de manera democrática podemos resolver los grandes problemas que enfrentamos como sociedad. O sea, resolver el tema del agua, ¿ya? Resolver el tema de las pensiones, resolver definitivamente el tema de la protección de la naturaleza en Chile como una necesidad absolutamente urgente, y yo quiero decir de vida o muerte, ya puesto que estamos en la cuenta regresiva como planeta y como sociedad. Entonces, veo con mucho optimismo y ojalá sean más las candidatas
y candidatos que se sumen a esto, porque también quizás esto nos saque de esta discusión eterna de cuando algo no funciona o de echarle la culpa a los extremos, ¿no? Y si es la ciudadanía la que a través de un determinado porcentaje se pronuncia, podríamos quizás también transitar a una sociedad un poco más armónica, un poco más en paz, ¿ya? Le veo bastantes ventajas a esto, ¿ya? Eso quería comentar en primera No sé instancia. si puedo aportar algo. Sí, dale. Bueno, yo soy Claudio Moreno, me invitaron a participar en este conversatorio, yo soy profesor de Derecho Constitucional y precisamente estaba escuchando con atención todas las brillantes exposiciones y quisiera proponerles de pronto un voto, o sea, una propuesta un poquito disidente frente a lo que se está planteando. Y muchísimo respeto, por supuesto, entendiendo que son diálogos democráticos. Te lo digo desde la lógica más bien técnica. Si bien yo coincido con que existe una sociedad sumamente empoderada, una ciudadanía sumamente empoderada, tengo algunas dudas respecto a confundir empoderamiento con conocimiento. Entonces a veces tenemos ciudadanos súper empoderados que no necesariamente saben el impacto de lo que están haciendo. Y eso a mí me asusta mucho y creo que es uno de los peligros de la democracia. O sea, que en definitiva, ¿cierto? Me pasa por experiencia propia, precisamente por lo que me dedico, he estado en distintos espacios hablando, qué sé yo. Entonces me encontré con gente de, acabemos con la Constitución, le digo yo a mis alumnos en clase. Ya, y es la Constitución, no importa, pero acabemos con ella igual. Entonces, claro, ahí tú dices, wow. O cuando veo ciertos candidatos, algunos que se lanzan a constituyentes sin tener un conocimiento constitucional, es como que yo tratara de, no sé, de operar a alguien sin ser médico. ¿Cachai? Y ojo, no estoy diciendo que el cambio constitucional debiese estar solo por abogados o solo por constituciones. Por eso no hay nada más antidemocrático que reservar a una cierta élite un cambio constitucional. Pero sí te hago ver que la democracia, los mecanismos de representación no siempre son tan nefastos, y te lo digo desde lo técnico, como se presentan. O sea, vale decir, en algún momento, cuando tú hablas del caso suizo, o cuando se presenta el caso suizo, claro, eso está ligado a otra cosa, que es la forma de gobierno. El caso suizo tiene un régimen de asamblea, nosotros tenemos un régimen sumamente presidencialista, que tiene un montón de errores por ser tan extremadamente vigorizado el presidencialismo. Pero no podemos entender una cosa sin la otra. Entonces, lo que quiero como proponer es que creo que si llegamos al denominador común de todo esto es la educación cívica. O sea, yo en lo personal no tenía ningún tipo de problema con que la democracia fuese lo más directa posible, pero con una ciudadanía que efectivamente estuviésemos súper informados. Y muchas veces, ¿cierto? Cuando escuchamos hablar, yo coincido con lo que decía recién doña Nancy respecto a temas que son súper importantes como el agua, totalmente de acuerdo. No puede ser que el agua esté situada en el derecho de propiedad que es el 94, de acuerdo. Pero por otro lado, ¿cierto? La pregunta es, cuando tenemos a un voto voluntario, un sufragio voluntario, ¿cierto? Con altísimos o bajísimos niveles de participación, salvo en el plebiscito pasado. Cuando tenemos, por ejemplo, gran parte de la ciudadanía que empoderada, insisto, concuerdo, pero que no necesariamente quiere participar por los mecanismos formales, porque además nosotros tenemos una ciudadanía que prefiere participar por Twitter, por Facebook, o sea, tiene así tremendo, pero a la hora del voto, por ejemplo, entonces, vuelvo y te repito, yo siento que la democracia directa me parece súper bien, pero creo que tiene que venir acompañado con un componente educativo que creo que como sociedad nos falta. Sí, Incluso desde los candidatos hasta las personas que votamos. claro, sí. Ahí sí, como levantáis el tema de, en el fondo, el problema de la democracia en general, porque el problema que tú levantáis es expertos versus democracia. ¿Y qué se hace con eso? Porque muchas veces los expertos no son los que toman las decisiones democráticas porque los mismos representantes no tienen idea de lo que están hablando, o en este caso la población en general no tiene idea de lo que está hablando, como siguiendo un poco la línea. Y ese es un problema que, claro, que efectivamente está presente en la democracia y tenemos muchos congresistas, qué sé yo, y políticos en general que no tienen idea de los temas sobre los que votan y así se toman las decisiones.
y es parte del problema de las cosas, de los costos, digamos, de la democracia, y hay que tratar de resolverlo lo mejor posible con buenos sistemas. Mira, en el caso del Congreso, para darle una vuelta a eso, porque parte del problema, porque nuestros políticos en muchos casos no tienen idea de lo que están hablando, y en otros sí, pero igual muchos votan sin saber, es que la estructura de asesores del Congreso está hecha para que ellos contraten a sus amigos, eso es como el incentivo, y terminan contratando, los amigos no necesariamente son gente como idónea para esa labor investigativa y qué sé yo, entonces la calidad de la ley y las mismas cosas que les dicen a ellos sus asesores no siempre es la mejor. Pero, ¿qué pasa? Que esto lleva décadas, desde que siempre, y no se hace ese cambio, porque los parlamentarios tendrían que votar a favor de, básicamente, echar a sus propios amigos de sus puestos de trabajo. Entonces no lo han hecho. Pero con democracia directa podríamos introducir una reforma al Estado que dijera, por ejemplo, habría que pensar la reforma. Yo no soy experto en esto, habría que alguien tenía que estudiar el tema, pero juntar firmas para, por ejemplo, algo muy burdo, que los parlamentarios no elijan a sus asesores, sino que todos tienen que ir Total, vía profesional, sí, por la, total, por la biblioteca total. del Congreso, o lo que sea. O sea, Esa reforma, esa reforma no se puede hacer por los parlamentarios, porque ellos no van a votar, y no lo han hecho, por echar a sus propios amigos. Entonces, tiene que ir vía una tercera vía, que sería estos mecanismos complementarios a la democracia directa, que los suplan en sus deficiencias, como esa, que serían los mecanismos de democracia directa. Entonces, hay que tener yo estoy de cuidado. acuerdo, la Sí. pregunta, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, de hecho los parlamentarios en nuestro país es el único trabajador que se fija el sueldo, o sea, y hay un montón de aseguramientos, ¿cierto? De sueldos groseros, de asignaciones groseras, totalmente de acuerdo contigo. El asunto, pero vuelvo a relevar el tema, como te digo, de la educación, o sea, el abrir tantas ventanas que, insisto, no estoy en contra de eso, pero concuerdo con lo que decía doña Nancy, también responsabilidades, no es solamente el derecho, es también el deber de entender por lo que estamos votando. Yo siempre digo a mis alumnos en clase, nosotros que tanto criticamos a la clase política, ¿cierto? Que somos nefastos, que son flojos, etc. Bueno, ellos están ahí porque nosotros lo pusimos ahí. O sea, el diputado, el senador, etcétera, esos son mecanismos directos de elección. Nosotros votamos por ellos. Disculpa, Claudio, pero ¿sabes qué? Creo que en 2 oportunidades, desde que volvimos a la democracia, he votado convencida de que el candidato o la candidata es la persona. Las otras veces he votado por el mal menor. ¿Y eso qué te está diciendo? Te está diciendo que como candidato no llegan los mejores candidatos y la ciudadanía se ve en la obligación, si quiere votar por el menor. Y eso no es democracia, porque no es democracia el que hoy día se le hayan puesto tantas trabas a los independientes para participar en este proceso y a las organizaciones sociales. Entonces, no puede ser. Y este mecanismo te permite una mejor participación ciudadana. Entonces, no me defiendas este sistema que tenemos hoy día, porque está tremendamente amarrado y por eso es que la gente nos va a votar. Yo no puedo tratar mal a una persona ni criticarla si me dice yo no creo en el sistema, porque le encuentro absoluta razón. ¿Cómo va a creer si solamente una vez cada 4 años va a votar? Y después el que elige, el que sale, se olvida y hace lo que quiere. Y cuando salimos a la calle y presionamos, recién nos escuchan. Entonces, estos mecanismos, ¿qué es lo que te permiten? Te permiten precisamente que a lo mejor no hay que salir a la calle, sino que basta con que un grupo se organice, sean organizaciones sociales o personas naturales, que se organicen y presenten una iniciativa y junten las firmas. Dime, ¿eso es mejor democracia? Es de todas maneras que lo que... Pero si estamos hablando de lo mismo, querida, yo no estoy defendiendo el sistema actual. Yo lo que te estoy diciendo es agregándole al adicional a lo que tú estás planteando, que estoy totalmente de acuerdo, es el hecho de ese voto o esa participación responsable en términos de educación. Eso es lo que estoy diciendo. No, ¿Te das cuenta? Porque ahí hay otro tema súper importante, que es el tema de la representatividad. O sea, si tú te pones a pensar que en una elección que está votando fuera del plebiscito pasado, el cerca del 50% de la población votante
¿cierto? De ese 50% gana, de los que votan, el presidente de la República gana con un 51-52%, o sea, estoy teniendo presidentes de la República, los últimos gobiernos, que son representativos del cuarto de la población que pudo haber votado por él. Entonces, ahí, 17%. ahí se asocia otro tema, es el tema de la representatividad, ¿te das cuenta? Y la única forma de lograr mayor representatividad, insisto, creo que yo que es con educación, no es cerrando, no me confundan, no estoy diciendo que cerremos los espacios de democracia directa. Esos espacios de democracia directa que se pretenden abrir estén también acompañados de un proceso. Sí, se pueden complementar con ¿cómo se llama? Totalmente, Educación cívica. pero no va Espera, lo uno perdona, primero que lo Nancy, otro. perdona que te interrumpa. Denise quería decir algo y aviso igual que nos quedan 6 minutos y medio para que seamos, ojalá, eso. No, Yo- solamente agregar que, sí, lo mismo, que quedan 6 minutos para Claudio. Por supuesto que estos mecanismos, si tú los acompañas de un sistema educativo o de iniciativas de educación, por supuesto que nadie podría negar que eso es algo bueno, pero también en la medida que tú le otorgas a la ciudadanía oportunidades para que su decisión o su opinión sea vinculante y sea incidente, la misma ciudadanía también va a empezar a informarse y a autoeducarse, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Como nuestra opinión no es vinculante, no es incidente, yo no me informo porque mi opinión no va a ser tomada en cuenta. Entonces me transformo en una ciudadana pasiva. Pero la Es idea es como el que huevo si y la los ciudadanos... gallina. Eso de Claro, decir, ¿qué es primero? Claro. Sí, sí. No exacto. sé si, me quedé con la duda, Natalie, no sé si la pregunta esa del el problema de la democracia y derechos fundamentales, ese conflicto, no sé si quedaste satisfecha con esa respuesta o si todavía sentís que falta. Quedé satisfecha, pero quedé preocupada en realidad, porque, perdón, no quiero quitar mucho tiempo porque ya di mi No, sí, opinión, no sé si dale, a lo mejor Jenny quiere hablar, dale pero nomás. quedé un poco preocupada porque yo creo que estamos todos en pro a poder generar espacios de democracia directa. Todos queremos eso, Ujú. ¿no es cierto? O sea, lo deseamos, y de hecho es un anhelo porque a propósito de este hiperpresidencialismo que tenemos, y de hecho está la opción de también cambiar un montón de cosas, pero sí hay que generar espacios de participación directa. Me preocupa la iniciativa, no me preocupa la iniciativa ciudadana, porque siento que tiene que estar, va a empoderar al ciudadano. Cuando resulte algo, todos van a sentir más empoderamiento y vamos a estar todos bien focalizados a querer cambiar y hacernos parte de los cambios. A mí lo único que me preocupa es el marco de las expectativas que las personas se puedan hacer en torno a generar una iniciativa. O sea, efectivamente hay que hacer una transferencia respecto a los, no sé si conocimientos, pero a los alcances de lo que se puede y lo que no se puede cambiar. ¿Me entiendes? Porque finalmente lo que ocurre en Suiza es que hubo un choque de derechos fundamentales. De hecho, o sea, yo pensé que era algo mucho más. De hecho, se habló de que a partir de ahí se estaba originando la islamofobia. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si le preguntamos a la gente de Antofagasta respecto a de los inmigrantes que existen ahí? Yo te Claro. aseguro que la gente va a votar que se vayan, se tienen que ir, porque la gente, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a chocar? Entonces, si tenemos un marco de principios bien transparentado, bien transferido, ese marco, el que a la realidad chilena, realidad histórica, necesidad de participación que hoy día tenemos que hablarle, tenemos que ser responsables en esa contextualización. Yo solo agregar en ese sentido que a mí me parece que sí, pues que tiene que tener un tope, y el tope es el mismo tope que para los pueblos originarios y la autodeterminación de los pueblos. Los derechos fundamentales tienen que estar garantizados, y ese es un tope para todos y para todas nosotras. Y pongo encima de la mesa, además del tema de la inmigración, el tema de la pena de muerte. Hoy día toda la gente nos está pidiendo en la calle, cuando nosotras volanteamos, oiga, repongan la pena de muerte. Por lo tanto, yo también vuelvo a lo de Claudio, al tema de la educación. En este país, el 90% de la clase ABC1 va a votar. Ese 90% va a ser el que va a ocupar la iniciativa popular de ley. Por lo tanto, van a ir los grupos religiosos a prohibir las expresiones, las familias lesbomaternales como la mía. Por lo tanto, a mí no me interesa ese tipo de modificaciones. Por lo tanto, ahí yo sí les contribuiría que efectivamente el coto tiene que estar puesto en la iniciativa popular de ley, en las iniciativas de poder, reformas constitucionales, pero reformas que siempre tengan este marco de respeto a los fundamentales, porque van a ir los empresarios del agua a decir que es un derecho propicio. Partamos de la base que hoy día no tenemos una democracia efectivamente real, que nuestro Estado de Derecho tambalea ante cualquier sablazo, digamos. Entonces, partiendo desde allí, yo creo que es fundamental decir, oye, ok, los mecanismos de democracia participativa son ideales en una nueva constitución, pero una nueva constitución que tenga el marco, como lo señala Natalie, de efectivamente mayor participación en educación ciudadana. A mí me parece que haber puesto el voto voluntario en un país
como Chile, ha causado un daño tremendo. No vota ni siquiera el 50% de la población, hay 7 millones de chilenos y chilenas que no votaron en las últimas elecciones. Entonces a mí me parece que si vota el 90% de la clase más alta y el 51% de la clase que se autodefine claramente tenemos un problema de participación ciudadana, porque efectivamente lo que nos vamos a exponer con una democracia directa, así como a boca de jarro, es a la participación de los grupos elitistas que van a defender el agua, el culto y la libertad económica. Por lo tanto, yo le pondría primero el marco social que requiere de la participación social. Yo creo que se tienen que cruzar. La participación social y la política tienen que ir de la mano. Eso nomás agregarle, chiquillos, me parece súper interesante, pero con esos marcos que nos permitan asegurar que no vamos a tener que arrancar de nuestro propio país. Claro. Sí, si es que De alcanza el nuevo. tiempo, que ya parece menos de un minuto, quizás se va a cortar, pero agregaría que igual es un problema que ya tenemos en la democracia representativa, y que hay ciertos grupos que votan más Sí, que pues otros. existe. Entonces, estos mecanismos no resuelven ese problema, pero tampoco lo empeoran. Mejoran, sirven para Sí, lo otras pueden cosas. empeorar Ese problema heavy, heavy. Imagínate los evangélicos legislando, los no, pero es lo republicanos mismo hoy que hoy. día, con el Porque- 1%. no, No no, hay pero que tener miedo, la gente aprende y hoy día están interesados. Sí, yo creo que la gente aprende, pero ojo, bajo ningún caso todos aprendimos, y el marco, y que hay que entender que los cambios son sistemáticos, pero sí que va a sentar la primera base, la Constitución va a sentar un pie inicial, y eso, los cambios son semánticos, sí es que hay que creer, pero simplemente como el diámetro, desde dónde hasta dónde Claro. nos tenemos que mover respecto a los... Eso se va a ahora sí se va a terminar. cortar, así que un gusto, y vinculante.cl Muchas gracias. o cualquier duda o para lo que les sirvamos. Ya, pues, ok. Muchas Chao. gracias. Ah, Chao, Chao, chao. chao.